¿Cómo están? 8:02 minutos. Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos comenzando nuestro capítulo de hoy, abriendo una nueva semana. Otra semana corta, igual que la anterior, esta vez con el día miércoles feriado. De todas maneras, no por eso menos noticiosa. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias. Este es un adelanto de los temas que vamos a estar revisando el día de hoy. Vamos a contarles primero de unos antecedentes muy interesantes que publica hoy día el diario El Mercurio respecto al proceso de fiscalización que está llevando adelante el Servicio de Impuestos Internos para detectar a aquellos contribuyentes que sencillamente no están pagando el IVA. Bueno, ya son más de 15.000 los contribuyentes detectados por el servicio que estarían incumpliendo entonces la normativa tributaria. Los antecedentes son bien interesantes, primero porque forman parte de un plan más ambicioso del servicio y segundo porque también son datos bien concretos que podrían generar eventualmente, hablamos de un potencial de recaudación importante para nuestro país. Ya les contamos más sobre este tema. También les vamos a contar sobre el barómetro económico y algunos indicadores que nos muestran que la economía, no solo los datos formales, sino también en otras mediciones, está dando algunas señales de un periodo bien flojo en ese sentido. Las señales positivas, de acuerdo al barómetro que elabora la Universidad Andrés Bello, se estancaron en el mes de octubre. Pero además hay otro dato bien interesante que tiene que ver con la percepción de confianza de los consumidores, que muestra nuevamente también la confianza empresarial, un pequeño repunte, pero manteniéndose todavía en zona pesimista. Y ya son 20 meses los que este indicador se mantiene en ese terreno. Les contamos más en unos minutos. Por otro lado, también les vamos a contar de un informe que entregó el INE al cierre de la semana anterior, bien interesante, que muestra los ingresos y los gastos que tienen los hogares chilenos. En términos promedio, por supuesto, esto refleja un gasto mensual por hogar cercano al 1,5 millones de pesos en promedio, y sabemos lo que eso puede distorsionar algunos antecedentes. Bueno, el dato es bien interesante, sobre todo por el destino que tienen los montos de los presupuestos familiares. Les vamos a contar en una nota más antecedentes sobre estos datos que entregó el INE. Y esta es una noticia también muy interesante y muy estimulante además para el ecosistema emprendedor chileno, porque el fundador de la empresa chilena Algramo recibió una importante distinción por parte de Naciones Unidas. Es el máximo premio ambiental que entrega Naciones Unidas por haber generado un tipo de solución innovadora contra la contaminación, en este caso contra la contaminación por plásticos. El ingeniero comercial chileno que ha desarrollado este proyecto y lo ha logrado internacionalizar además, recibe una distinción que anteriormente ya habían recibido distinguidas personas a nivel internacional como Al Gore o Emmanuel Macron, por ejemplo. Ya les contamos más también sobre este premio. Y como siempre revisamos también otros temas aquí en Agenda Económica, pero vamos a partir de inmediato, cuando son las 8:05, con la revisión de los datos del día y los números e indicadores para comenzar la jornada. Estos son los datos que llegan desde Europa primero, con una subida de las bolsas de 0,7% y de 0,85% para el Eurostoxx y luego también para el indicador bursátil de Londres. Por otro lado, también en Asia, el terreno fue negativo para el caso de la bolsa de Japón. El Nikkei cerró en rojo, pero la bolsa de Hong Kong lo hizo en terreno levemente positivo, en una semana en la que los inversionistas fundamentalmente están mirando a lo que pueda hacer la Reserva Federal durante esta semana. Se espera que pueda haber novedades respecto al movimiento de la tasa de interés para la primera economía mundial. Veamos también los números de Chile en esta sesión, con un dólar que va a comenzar la semana en los 911 pesos, mientras que les contábamos también que el IPSA, en su indicador selectivo local, subió 0,96% al cierre de la semana anterior, llegó a los 5.568 puntos. Bien, partimos entonces con nuestra revisión en detalle de los temas que ya adelantábamos y les cuento más respecto a este proceso de fiscalización que está llevando adelante el Servicio de Impuestos Internos, que es bien interesante porque lo que busca evidentemente es cerrar algunas brechas que hay en el sistema respecto al no pago de los compromisos tributarios. Y en este caso, estos antecedentes que publica el diario El Mercurio el día de hoy muestra que el servicio ya ha identificado a más de 15.000 contribuyentes que no están pagando el IVA.
Esta información la obtienen a través de un plan de fiscalización que se está llevando adelante, es el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario, y usando herramientas que ha establecido la ley con cambios normativos recientes. Entre ellas, por ejemplo, en la última modificación legal se estableció la obligación de los proveedores de medios de pago, aquellos que diseñan las plataformas para el pago electrónico, por ejemplo, de entregar información respecto a quiénes son sus clientes. Y en ese antecedente, en ese barrido de antecedentes, bueno, aparecen algunos contribuyentes, que pueden ser empresas, por ejemplo, pequeñas, que sencillamente no están pagando el IVA a pesar de comercializar productos o servicios. En ese contexto, entonces, el Servicio de Impuestos Internos ha detectado ya a lo menos 15.000 contribuyentes informales que no estarían pagando el impuesto del valor agregado. Este dato es bien relevante porque hablamos de un potencial de ingreso, de recaudación para el Estado que puede llegar a ser bien relevante, dependiendo, por supuesto, de los montos y transacciones que realice cada uno de esos contribuyentes. Pero hay algunos datos que ya nos permiten vislumbrar y, sobre todo, dimensionar la cantidad de dinero involucrada. De acuerdo a la nota que publica hoy día el diario El Mercurio, ya se ha permitido una recaudación de más de 6.400 millones de pesos asociadas solamente a 251 contribuyentes. Es decir, en un universo bien reducido de empresas que podrían estar evitando el pago de IVA, bueno, ya se ha logrado la recaudación de 6.400 millones de pesos porque esas empresas luego han decidido rectificar su declaración de impuestos y de esa manera ponerse al día con este trámite. El dato es, como decíamos, bien interesante porque podría hablar de un potencial de más de 15.000 empresas entonces o contribuyentes que no han pagado el IVA correspondiente. Esto forma parte, como decíamos, de un plan de fiscalización mucho más agresivo y también de la entrada en vigencia de esta nueva normativa el año 2021 de la obligatoriedad de la boleta electrónica para todos los contribuyentes de IVA. Bien, 8:09. Vamos a ir a otro tema. Les contábamos que las señales que está dando la economía desde hace un buen tiempo que generan preocupación y eso es lo que refleja también el último antecedente elaborado por el Barómetro de la Economía de la Universidad Andrés Bello, que toma una serie de indicadores a nivel económico y político para medir niveles de confianza fundamentalmente o de la marcha de la economía, y en ese sentido el barómetro muestra que las señales positivas se frenaron en el mes de octubre de acuerdo a este indicador que elabora la Universidad Andrés Bello. El informe de este mes en ese sentido señala que hay algunas alertas respecto a la economía local que podría eventualmente estar empeorando y alejándose también de una tendencia de recuperación, que era lo que se había vislumbrado en algún momento. Este indicador muestra cómo la economía va evolucionando en un cuadrante donde se puede estar en un escenario negativo, pero con perspectivas positivas, o bien en un escenario positivo, pero con perspectivas más negativas. Y en ese sentido, la comparación respecto al mes anterior muestra que este indicador está ahora en un terreno algo menos optimista, de acuerdo al indicador que elabora el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Así hay algunos indicadores que muestran que las cosas van mejorando, como el de inversión extranjera directa, por ejemplo, o el de remuneraciones reales, pero hay otros indicadores como el de la tasa de participación laboral, por ejemplo, que está en una buena zona, pero con perspectivas negativas, o bien los datos de desempleo y de actividad económica que están en un terreno negativo y también empeorando con perspectivas negativas. Esto se suma a otro antecedente que conocimos hoy y que tiene que ver con el indicador de confianza empresarial, el INSE, que repuntó en octubre, pero llega todavía a los 43,91 puntos, lejos de los 50 que marcan la frontera con el terreno optimista. De esta forma, la confianza empresarial ya suma 20 meses en zona pesimista, de acuerdo a esta publicación. 8:11, vamos a ir a otro tema. Ya les contábamos en el comienzo de nuestro programa que el Instituto Nacional de Estadísticas entregó datos bien relevantes respecto a los presupuestos familiares y al gasto que realizan los hogares chilenos. En promedio es cerca de 1,5 millones de pesos los montos, los gastos que mensualmente realizan los hogares nacionales, con diferencias, por supuesto, de acuerdo a cada uno de los niveles de ingreso respecto al destino. Pero si miramos la fotografía general, sobre todo lo que está consumiendo más parte
parte de este presupuesto tiene que ver con el segmento de la alimentación. Belén Saldías reportó este tema. ¿Ustedes en la casa se organizan con sus gastos todos los meses, no? Sí, pues en mi casa sí, efectivamente, de ahí dependiendo de los ingresos. Sí, generalmente me organizo todos los meses. Parece ser algo primordial por estos días, el poder organizar el presupuesto mensual de los hogares. La inflación y situaciones externas han provocado un alza en los precios de diversos bienes y servicios durante el último tiempo. Eso es lo que mide la encuesta de presupuestos familiares realizada por el INE. Los gastos que en promedio mes a mes realizan los hogares. Esta es una encuesta que el INE realiza cada 5 años. El objetivo principal es identificar la estructura y características del gasto en consumo final de los hogares urbanos en las capitales regionales y sus zonas conurbadas con un periodo de referencia de 1 año. Y esto está muy influido por el momento en que se levantó esta información, que fue fines de 2021, 2022, en plena pandemia, donde hubo un aumento importante en el precio de los alimentos. Entonces ahí hay un tema también de precios. Esta encuesta se tomó entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, por lo que hay que considerar el contexto económico y social que se tenía por esos días en el país. En base a esto se pudo establecer que el gasto promedio de los hogares es de 1.451.782 pesos, una cifra que se puede desglosar por ítems de consumo, pero ¿en qué está gastando más la ciudadanía? El ítem mío es puro gasto en comida nomás, nada más. Ese es como su principal ítem. Es lo principal. Ahora estoy gastando más en la alimentación, ¿ya? Porque no es que gaste más, sino que lo que pasa es que tengo que tener más semanal. En los productos de alimentación y limpieza de la casa. O sea, como cosas del riendo, los servicios básicos. En general, los alimentos es donde más se gasta la ciudadanía. Precisamente eso refleja la encuesta del INE, donde este ítem se posiciona en el primer lugar, con un gasto en promedio de 307.000 pesos, lo que se traduce en un 21,2% del total. Le sigue la vivienda y lo relacionado a ella, el transporte, la salud e informaciones y comunicaciones. Cuando miramos el gasto destinado a este ítem del quinto quintil, que es el 20% de los hogares de mayores ingresos, destinan alrededor del 13% de su gasto a este ítem, en tanto cuanto el primer quintil destina por sobre el 30% de su presupuesto a este ítem que uno lo vincula, ¿no es cierto?, un ítem básico. Los resultados se usan de insumo para diversos elementos, tales como la canasta del IPC, que deberá ser actualizada a fines de este año y poder generar políticas públicas. Es interesante para la cartera de salud, para la cartera de agricultura, para la cartera de transporte, para la cartera de energía, etcétera, ¿no? Esta información queda a disposición entonces para que quienes están ahí elaborando políticas puedan, como decía el director, por primera vez tener información desagregada en las distintas macrozonas y entonces poder hacer políticas más ad hoc. La encuesta además por primera vez realizó una división por macrozonas en donde el Gran Santiago se posiciona en primer lugar con un gasto promedio de 1.590.105 pesos. Le sigue la zona norte, la centro y la sur. Son las 8:15. Vamos a la pausa, ya seguimos con más de Agenda Económica. Ya estamos de vuelta, 8:19. Quedan pocos días para que se desarrolle en Chile uno de los encuentros de emprendimiento más importantes, no solo de nuestro país, sino a nivel latinoamericano. Hablamos del ETM Day, el Emprende tu Mente, es la organizadora de este evento que el 16 y 17 de noviembre va a reunir a miles de personas en torno al mundo del emprendimiento en la comuna de Vitacura. Vamos a conversar de este tema con uno de los fundadores de Emprende tu Mente. Daniel Dacaret nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Tercera edición ya de ETM Day, ¿cierto? La verdad que es como la 15ª, porque esta cuestión partió con un asadito en la casa. Ah, bueno, entonces, claro. Lo que pasa es que ha ido sí. creciendo, ¿Ah? A ese nivel sí, pero en esta convocatoria más grande que ustedes hacen, abierta al público además, se ha transformado en un evento, yo diría, imperdible para entender qué es lo que está pasando en el ecosistema emprendedor acá en Chile. Sí, mira, este año, a diferencia del año anterior, la Municipalidad de Vitacura, la alcaldesa Camila Merino, nos entregó 7 hectáreas del parque. O sea, prácticamente el parque bicentenario completo. El año pasado lo hicimos en 2 hectáreas y fueron 20.000 personas.
¿ya? Yo creo que este año vamos a superar ese récord y vamos a juntar al ecosistema corporativo y al ecosistema emprendedor también por completo. Así que estamos súper contentos, Daniel, y ansiosos por supuesto. Para quienes no conocen todavía Emprende tu Mente y este evento en particular, ¿cuál es el objetivo del ETM Day? Mira, lo que nosotros hacemos es tratar de juntar pares improbables, o sea, conectarlos entre ellos. Personas que es súper poco probable que puedan conectar contigo porque así es nuestro país, ¿te fijas? Entonces, en esta oportunidad, aquí en este parque la gente se nivela y camina al mismo nivel, y tú puedes abordar a un gran empresario, al gerente general de una empresa grande, ¿te fijáis? O a alguien que tú necesitas que te ayude, que te mentoree, o que te dé un contacto, o que te haga el pase en su empresa para poder ofrecerle tu servicio o escalar tu negocio. ¿Te fijáis? Es una oportunidad en el fondo para conectar con gente que es muy difícil de llegar. Sí. Y por otro lado tenéis gente que está dando tiempo, porque tenemos muchas actividades de conexión que generosamente van y disponen de su tiempo para conversar con los emprendedores, darles mentoría, darles contacto y conectarlos con su empresa. Bueno, eso es súper interesante porque de alguna manera contribuye a la construcción de redes dentro del ecosistema, y sabemos lo importante que es eso, digamos, para poder, como decías tú, hacer crecer una empresa eventualmente, para promocionar tu producto y servicio, etcétera. Justamente, y también construye tejido social, o sea, porque al final uno muchas veces, como no los conoce, los ve de lejos y no sé, los empresarios son como que todos se coluden, son todos ladrones, y tú te das cuenta que acá son personas comunes y corrientes que quieren ayudar, que quieren construir también un país mucho mejor. Hay muchas empresas que están ayudando a construir esto, y es maravilloso. Y muchas veces se habla de los empresarios, los emprendedores, y al final es exactamente lo mismo, no es algo antagónico. Todas las empresas, las grandes empresas que mueven este país, partieron como una pyme. ¿Te fijas? Y si uno se remonta a las historias de esas grandes corporaciones, es maravilloso como hubo un emprendedor atrás, hubo alguien que tenía un sueño y que sacó adelante frente a todas las adversidades que se le presentan a todos los emprendedores. ¿Te fijas? Los problemas son los mismos. Sí. Y escuchar acá charlas que te pueden inspirar, te dan gasolina, combustible para seguir perseverando y insistiendo con tu negocio. Sí, claro que sí. ¿Y cuál ha sido la experiencia de las ediciones anteriores en estas convocatorias grandes que han hecho, me refiero, ¿no? Como las que han hecho el año pasado en el Parque Bicentenario? ¿Cuál ha sido el resultado en términos de las cosas que pasan ahí en esos encuentros? Mira, yo llevo harto tiempo haciendo esto, entonces, en términos de los emprendimientos de base tecnológica, porque hay distintos tipos de emprendimientos, aquí interactúan todos los tipos de emprendimientos porque todos requieren la misma fuente de inspiración, pero para darte un ejemplo, los de base tecnológica, te diría que todos los unicornios de Chile han pasado por esta actividad, ya sea visitando, dando charlas, o sea, todos han dado charlas, hoy día son todos sponsors, dan give back, te fijas, ayudan, dan una mano de vuelta, y por ejemplo, vamos a tener hoy día, el jueves 16 a las 3:30 de la tarde, un panel con todos los unicornios de Chile, Merama, Betterfly, Corner Shop, Runaway y Notco. Y esa experiencia, ese tipo de conversaciones son súper enriquecedoras para todos porque, bueno, hay una experiencia que transmitir, digamos, que tiene muchísimo valor. Justamente, la verdad que todos aquellos emprendedores que van un paso más adelante pueden enseñarle a los que van un poquito más atrás los errores que no hay que cometer, por dónde hay que irse, cómo mejorar tu modelo de negocio. Y para eso lo que hemos desarrollado son actividades que fuerzan la conexión, porque lo que pasa por lo general es que los emprendedores se han poblado y los empresarios o los ejecutivos para otros. Entonces acá lo que hemos hecho, por ejemplo, estamos construyendo junto con la constructora FGS un edificio de 12 metros de altura con un montacarga. Entonces los emprendedores entran junto con un gerente a este montacarga y dan el elevator pitch, pero físicamente un elevator pitch. Claro. O por ejemplo, construimos una rueda de la fortuna de 20 y tantos metros de altura que se demora 6 minutos en dar la vuelta. Entonces tú entras a esta rueda, te sientas en uno de los cubículos y das la vuelta con un gerente, un empresario. Entonces eso rompe el hielo y genera la conversación inicial, ¿te fijáis? Y se hace más fluido y también se hace inolvidable y memorable para la memoria de cada uno de ellos. Por supuesto. Daniel, bueno, aparte de esas instancias de conexión, también van a haber charlas, expositores. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿A quiénes han invitado, por ejemplo, a este evento?
Sí. Mira, son 130 expositores que vienen de distintas partes del mundo, más de 24 países, 12 embajadas, 20 municipalidades. Esperamos que el presidente Boric lo pueda inaugurar por primera vez. Ya estamos en conversaciones para coordinarlo, que sería la verdad que es súper potente. Y, por ejemplo, viene Dimas Jimeno, que es la cuarta generación de los dueños de la familia dueña del Corte Inglés de España, y va a hacer una charla acerca de retail research, todo lo que es digital, pasar de lo físico a lo digital. Y la verdad que viniendo de él, imagínate tener una charla de él. Lo otro viene, por ejemplo, Adeo Rossi, que es un inversionista de Silicon Valley. Viene, mira, son 130 personas que hacen talleres, paneles y charlas. ¿Te fijas? Entonces, de distintos ámbitos, desde la música, el jueves vamos a tener un recital con una banda tributo a Pearl Jam, Piedra Negra, y el viernes vamos a tener un taller de propósito personal con Sharon Rosen, para entender bien cuál es tu propósito. Daniel, lo último antes que se nos vaya el tiempo, pero ¿por qué es tan importante además este tipo de eventos? No solo digamos, otros, pero en el momento que está viviendo el ecosistema emprendedor acá en Chile, ¿cómo ves eso en base a tu experiencia de casi 30 años? Mira, básicamente uno es que te da combustible ya para poder seguir adelante, porque vaya a ver que sí se puede. Cuando uno ve distintos marcianos que están más o menos en la misma onda, tú te decías a ti mismo, en realidad esto se puede. ¿Ya? Segundo, para la gente más joven, ¿ya? Ver, por ejemplo, a los Wild Llama, a los Wild Foods, a los Notco, a los Butterfly, a los Runaway, que son de una industria una industria creativa, que es difícil que te vaya bien en esa industria, y convertirse en un unicornio y que te vaya bien en tu negocio es súper inspirador. Hoy día los cabros que salen de las universidades no quieren emplearse, sino que quieren emprender su propio negocio. Y sin duda que esto genera valor y genera mucha prosperidad en el entorno. Y junto con eso hay muchas empresas, ¿ya? Y empresarios que están detrás de esto metiéndole mucho tiempo. Cada una de las actividades que hay, 12 actividades, las lidera un empresario. Y están los 2 días, de 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en esa actividad trabajando. Muy buena señal. Entonces eso es súper potente. Sin duda, sin duda. El próximo 16 y 17 de noviembre, entonces, una nueva edición del ETM Day. Daniel, gracias por conversar con nosotros. Mucho éxito. Muchas gracias, Sebastián. Que estés súper bien. Nos vemos. Chao. 8:28, hablando de emprendimientos chilenos y de emprendedores también que han sido muy exitosos con un propósito bien definido, vamos a hablar de José Manuel Moller. Es el creador de Algramo, una empresa que se dedica a combatir el uso de plástico y que ha recibido una importante distinción este lunes. El chileno José Manuel Moller recibió el premio ambiental más importante que entrega la ONU por las soluciones innovadoras contra la contaminación por plásticos. Esta distinción se le asignó el día de hoy. Es un premio muy relevante, se le denomina como uno de los campeones de la Tierra 2023 bajo esta categoría, la de visión emprendedora, y que lo que busca es distinguir fundamentalmente a personas o iniciativas que son pioneras en la protección de las personas y del planeta. Y en este caso, en el caso de Algramo, la empresa fundada por Moller, lo que busca es combatir el uso del plástico a través de la reutilización de envases. Actualmente Algramo, que ya partió hace 14 años con este proyecto, está operando con distintas marcas transnacionales, Walmart, Coca-Cola, Unilever, Nestlé, entre otros, y además cuenta con una red de 5.000 almacenes de barrio con este sistema retornable operado a través de una distribuidora y que permite entonces evitar el desecho de aquellos envases de un solo uso. Este reconocimiento, para tener una dimensión del premio, ha sido ya entregado anteriormente a cerca de 100 personas en varias categorías previas. Entre ellas, por ejemplo, solo por mencionar algunos, fue distinguido Al Gore, exsecretario de Estado de los Estados Unidos, la científica Sylvia Earle, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también la empresa Patagonia o la activista ambiental Greta Thunberg. Buena distinción para Moller, sobre todo por la categoría que tiene el premio, pero también por el reconocimiento para un emprendimiento chileno que ha ido lentamente creciendo también a nivel internacional. 8:30, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros. Comenzamos Noticias Express en minutos con Fresia Soltán.